muchas informaciones y pensando también en lo que viene, ¿no? Recién les decíamos, tenemos muchas ganas de pensar una agenda para adelante, tratar de adelantarnos a algunas discusiones que seguramente se van a dar. Han decidido distintos detenidos, entiendo yo que en la provincia de Buenos Aires en general, no sé si excede a la provincia de Buenos Aires, en principio en cárceles bonaerenses, una huelga de hambre por las situaciones en las que efectivamente personas están detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria. Y es una agenda que Claudia Cesaroni suele tener siempre, más allá de que esto irrumpa en la agenda mediática o no, es de las que mantienen este tema y hay que agradecerle efectivamente porque así lo haga. Ella es abogada, especialista en seguridad, en temas de política de seguridad y además referente al Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Nos contás un poquito, nos pones en autos por qué esta huelga de hambre, qué alcance tiene y qué cosas en general son muy invisibilizadas y tenemos la oportunidad de visibilizar? Bueno, ustedes estaban hablando ahí con Vale del calor, ¿no? 35, Sí. 37 grados. Bueno, uno de los temas, por ejemplo, es estar en una celda para 3 personas, 6, o para 6, 10, o para 15, 50, con 40 grados de calor, sin ninguno de los elementos mínimos de confort que tenemos vos o yo, o la mayoría de las personas, aunque sea un ventilador. Eso agregado a la falta de comida, porque se dejó de pagar aparentemente a los proveedores, la ex gobernadora, podemos decir, María Eugenia Vidal, y después lo que suele, digamos, las situaciones habituales durante todo el año, que en diciembre adquieren como otra dimensión. Por ejemplo, las libertades las salidas transitorias, la libertad condicional, la posibilidad de visitar a un familiar, que durante todo el año los presos y las presas padecen, por ejemplo, tienen fecha para la salida, para la libertad condicional, un día determinado, y el servicio penitenciario tarda en hacer informes, la justicia o el poder judicial vinculado a las cárceles, que es los juzgados de ejecución penal, más que como jueces, actúan como pidiendo por favor al servicio penitenciario que cumpla su tarea, es decir, no ordenan al servicio penitenciario que lo haga. Entonces eso se alarga, ¿no? Y hay que pensar, digamos, no es que a uno se le pospone un día, qué sé yo, cuando no cobras el sueldo y te agarra un ataque y te dicen, bueno, vas a cobrar mañana. No, es tu libertad, ¿no? Una hora más es una vida, puede ser ahí adentro. Sí, claro. Entonces, todas esas situaciones, sí. Solo está en diciembre, la cercanía de las fiestas, el cambio de época, bueno, se agravan y generan como más movimiento en las unidades. Sí, claro. Claudia, yo dije presos porque pensé que eran cárceles de varones, pero se sumaron también cárceles de mujeres, hasta donde entiendo, Batán, Mercedes sí, los hornos, también te digo, antes de hablar con vos, sí. me llegaba de parte de Fernando Esteche, que ha estado preso injustamente, y entonces, y desde antes también conoce y entiende bastante de este tema, me iba pasando información de otras unidades, como Sierra Chica, donde, por ejemplo, la gente está encerrada en esas condiciones que yo te decía al principio. Circulan fotos de mamás con sus hijos, porque hay cárceles en las que en esas condiciones infrahumanas viven niños y niñas menores de 5 años. Entonces sí, circulan, no es una movida organizada, porque ese es otro problema que tienen los presos y presas, tienen una organización muy incipiente, muy básica y muy, digamos, con poco contacto entre unidades, porque está prohibido. Y ese es otro planteo que hacen las organizaciones o que hacemos quienes más o menos estamos en el tema, que es que se termine con la prohibición. Vos hablabas al principio de las D o lo que queda para pensar para el futuro, ¿no? Bueno, los presos y presas están por fuera de garantías constitucionales básicas, no solo porque están privados de libertad, más de la mitad de ellos y ellas sin condena, sino porque no pueden ejercer el derecho a la protesta pacífica. Claro. No pueden elevar un petitorio colectivo, porque eso es sancionable. Recordemos, Clau, vos corregime, porque nosotros también como comunicadores tenemos que aprender una enorme cantidad de cosas, hacemos agua por todos lados en estos temas,
así que sentite libre de corregirme en lo que me vaya equivocando. Lo único que tienen cercenado es su libertad ambulatoria, digamos, ¿no? Deberían tener solamente eso cercenado, es decir, su libertad ambulatoria. La realidad es que hay un derecho del que se habla poco, que es el derecho a la reinserción, ¿no? Es decir, el derecho a que si a vos te condenan porque cometiste un delito tengas una expectativa de que vas a volver a la sociedad y de que vas a volver en condiciones mejores, por lo menos no peores, pero en lo posible mejores, porque eso es lo que el Estado ofrece. El Estado te encierra supuestamente para que vuelvas mejor de lo que entraste, para ofrecerte alternativas de estudio, de trabajo, de formación, de atención psicológica, claro, no para que sufras. No debería ser para que sufras. La realidad es que las cárceles, con muy pocas excepciones, se entregan al servicio penitenciario. Entonces, tenemos formalmente un sistema de ejecución penal con leyes, digamos, que eran más o menos modernas, porque eso también lo hemos hablado alguna vez. Hace 2 años se terminó de dinamitar el sistema de ejecución penal. Entonces, cada vez es más difícil que un preso que entre a la cárcel salga en algún momento. A lo que se tiende es que cumpla su condena de punta a punta. Y eso ha sido una demanda fogoneada por, digamos, los sectores manoduristas, como los solemos nominar, y a una parte de nuestra sociedad y nuestros sectores políticos le parece muy bien que si a vos te condenan a 20 años de cárcel, salgas cumplido los 20 años. Claro. Nosotros entendemos que no, que eso viola justamente el derecho que tenés a reinsertarte en sociedad si vos haces determinadas cosas en la cárcel, ¿no? Digamos, si intentás modificar algunas cosas. ¿De qué ministerio depende el sistema carcelario? Depende del ministerio, el sistema penitenciario federal depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Ajá. Eso también es interesante, esa pregunta. El otro día alguien me decía, bueno, ojalá que Sabina pueda provocar cambios. Sabina Frederick, ¿no? Sí. Digo, no depende de Sabina. Es la futura ministra de Seguridad, ¿no? De Seguridad. No depende de ella. Pero la equivocación es interesante porque el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad. Su ley orgánica dice que es una fuerza de seguridad. Entonces, para la gente que no está en el tema, lógicamente dice, bueno, esto dependerá de seguridad. No, depende del Ministerio de Justicia. Claro. Lo que pasa, como vos decías antes, le entregamos al servicio penitenciario la administración de la cárcel y los regímenes. Sí, exacto. Claro. Y de eso que se llama tratamiento penitenciario. Entonces, yo tengo, cuando vos me presentabas decías, ella insiste con estos temas, cargoseo con estos temas, porque no salgo de mi estupor, del asombro que me sigue generando después de, no sé, más de 20 años de trabajar estos temas, informes penitenciarios que son del siglo XIX, XX, ¿no? Digamos, que hablan de las personas que están privadas de libertad, como hablaba Lombroso, o sea, una terminología, y eso se deja pasar. Los jueces reciben esas cosas y a nadie le genera nada. Es como si alguien leyera un informe que dice que un homosexual es un degenerado. ¿Se entiende la comparación, se entiende, no? Sí. Y dije, bueno, ¿no? En una escuela dijeran, los padres de Juancito viven en pecado porque son degenerados, porque son... Nadie aceptaría eso. Sí. No ¿Sabes que tengo una certeza, Clau, de que quienes la cárcel y el sistema carcelario, o para quienes el sistema carcelario no es parte de nuestra cotidianidad, tenemos miedo de meternos ahí, nos da miedo no poder vivir sosteniendo efectivamente la existencia de eso y sin hacer nada, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que en buena parte de la sociedad eso ocurre. Quiero hacerte esta pregunta para pensar a ver qué se puede hacer de aquí en adelante con el cambio de gobierno. ¿Se hizo algo durante el gobierno de Cristina o eventualmente si se trata del servicio bonaerense durante el gobierno de Scioli? ¿Se hizo algo? ¿Se mejoró en algo esta situación? Mira, hubo una etapa en el gobierno de Cristina en la que el director del servicio fue Víctor Ortel, en el que él en esa etapa intentó provocar cambios. Uno de los cambios fundamentales y más importantes para mí fue que él entendió la cárcel como un territorio como cualquier otro y intentó que las políticas de inclusión públicas atravesaran, digamos, ese territorio como en cualquier otro ámbito. Lamentablemente a Víctor eso le costó una fuga intentada en la cárcel de Seiza, en la que fueron, pero obviamente abriéndoles la puerta, 13 presos y él tuvo que renunciar. Sí, no es fácil, ¿te acordás? No es fácil enfrentarse al servicio penitenciario
y hace falta mucha decisión política y sostener políticas a largo plazo, porque no se trata de resultados inmediatos, por supuesto, pero pensar, por ejemplo, políticas de inclusión de verdad, sencillamente que tengan posibilidades de laburar la persona que sale de la cárcel, una cosa básica como eso. Básica, pero que es muy difícil. Una persona que sale de la cárcel tiene un cartel en la frente que dice, estuve preso 5, 10, 15 años, ¿quién te va a dar laburo? Claro. Si no lo genera el Estado, esas posibilidades. Claro, ¿en qué, recordemos, comenzó una huelga de hambre de presos y presas reclamando por sus condiciones de detención y también por su propia situación de preventiva, detención arbitraria, porque no corresponde? ¿Qué porcentaje de detenidos y detenidas están con preventiva que no les corresponde? Aproximadamente en total un 60% de la población de todo el país, que son más de 90.000 presos. Y en la provincia de Buenos Aires, los índices, la cantidad de personas presas se mide con un índice que se llama de prisionización, es cuántos presos cada 100.000 habitantes. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene 330 aproximadamente, 328. Sí. Es altísimo, es igual que Brasil, es mucho más alto que la media nacional, tiene 170. Es decir, hay mucha, contra lo que muchos piensan, hay demasiada gente presa. Claro. Y presa por hechos menores, de poco daño, digamos, que perfectamente podrían resolverse con otros modos de reparación de ese daño. Nadie está diciendo, porque me parece importante aclarar eso, que si una persona cometió un delito X, robar un celular, no se haga nada con eso. Pero sería mucho más útil probablemente que esa persona tenga un trabajo y dedique obligatoriamente una parte de sus ingresos a pagarme el celular o a pagarte el celular, en lugar de pasar 2, 3 años preso. Porque eso no resuelve el problema de la persona a la que se le robó. No lo graba, ¿no? Y de la que, por eso, a la que le robaron no le resuelve el problema, claro, porque el celular no vuelve. Y al que robó probablemente salga de ahí lastimado, más duro, con más bronca. Sí, claro. No resuelve. Claro, ¿en qué cárceles comenzó esto ya? No sé si tenés el registro. Mira, lo tengo en el celular y no puedo leerlo, obviamente, porque estoy hablando, pero hay muchas cárceles. Te nombraba Sierra Chica porque es una cárcel muy importante de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y porque más allá del número, porque es muy probable que hay información que no terminamos de conocer, es en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires: Dolores, Sierra Chica, La Plata, en Devoto. Yo tengo en Batán la información que me llega, Batán, y Campana también. Y en Devoto, si bien no es federal, no es provincial, obviamente es federal, se estaban haciendo unas pequeñas batucadas cada 2 horas en señal de solidaridad, ¿no? Con los presos bonaerenses. La condición de la provincia siempre es peor que la federal, ¿no? Vamos actualizando programa a programa, Clau.